Estar en el Congreso te da momentos de mucha satisfacción. Cuando tú puedes lograr normas que tú sabes que van a cambiar la vida de mucha gente. Esas cosas son las que te causan gratificación, del poder dar normas positivas para la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Ignacio Beteta en el lado B, un nuevo programa. Gracias a ustedes por estar aquí. Ya saben, suscríbanse, pónganle like, compartan. Gracias como siempre a Tortas Gaby y a Conecta por auspiciar y promover este programa. Hoy día me acompaña la congresista, la doctora Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy a decirte congresista todo el programa. No, yo soy Patricia. No, por favor. Por la no. investidura. No, de verdad no. Yo no soy como muy solemne en esas cosas. Ahora se trata un poco de conversar de eso, la verdad, porque claro, ya hablar del Congreso, de política y de leyes y de normas debe ser tu pan de cada día. Sí, pero la verdad que sí. Pero este programa busca un poco mostrar el lado humano, porque los congresistas también son seres humanos. Exacto. Para jóvenes que quieren aprender, de personas que han asumido una carrera empresarial, política, que se han metido en espacios que son difíciles. Sí. ¿No? Entonces cuéntanos un poco de tu historia, cuáles son tus raíces, de dónde vienes, cuál es tu origen. Bueno, yo nací en Marcona, no soy limeña, soy congresista ahora por Lima, pero yo nací en Marcona. Marcona es un distrito de Ica, ¿no? Desde la provincia de Nazca. Ica es un asentamiento minero, donde se produce hierro. En los años en que yo nací estaba la empresa que era Marcona Mining Company, y luego Hierro Perú, seguro. Pues, surgió Hierro Perú y luego fue Shogun, que es lo que es ahora, ¿no? Entonces yo estudié parte de los estudios de primaria en Marcona, porque había un colegio extraordinario. Esa es una de las cosas que yo, por ejemplo, defiendo de la minería, ¿no? Cuando la minería es responsable, cuando la minería le da, por ejemplo, cubre las necesidades de la comunidad, como fue allá. Nosotros tuvimos una educación buenísima, porque la empresa se preocupaba de llevar los mejores profesores, iban de Lima hacia Marcona. Entonces nosotros teníamos una educación muy buena en primaria. Luego en secundaria ya era digamos, ya era el Ministerio de Educación. Entonces mi papá no quería que estudiemos ahí, nos fuimos a Ica a estudiar. Estudié primero 3 años en un colegio, y luego los 2 últimos años terminé en el Colegio San José, un colegio de monjas, e inicié la universidad en Ica. Quería estudiar siempre Derecho. Eso es una pregunta. ¿En el colegio cómo era usted? ¿Cómo eras? Responsable, siempre responsable desde niña, o sea, siempre sacaba como que los diplomas desde chiquita, ¿no? En el colegio, ya en secundaria, uno como que trata de ser un poco rebelde, independiente, como que, pero siempre yo sentía que si no había leído varias veces, porque el tipo de educación en ese momento era tu cuadernito, lo revisas varias veces, y yo he tenido afortunadamente una memoria fotográfica. Entonces yo leía 2, 3 veces el cuaderno de anotaciones, y luego cuando yo estaba en el examen me acordaba en qué parte del cuaderno estaba lo que yo quería saber, o sea, en qué, si estaba arriba, abajo, acá en esta tapa o en la otra tapa. Entonces yo tenía, porque antes era así, o sea, en realidad tú tenías que tener muy buena memoria y aprenderte las cosas. Luego, con el paso de los años, ya cuando empiezas a estudiar una carrera, te das cuenta que tienes una deficiencia, o sea, que no eres analítica, que no sabes cómo. Y bueno, ya en la universidad empiezas ya un poco a tratar de suplir esas cosas, ¿no? Y dejar de lado ya ese tipo de educación tan conservadora que tuvimos en su momento. Bueno, ya me casé temprano y me vine a Lima, y en Lima me trasladé y empecé a estudiar igual Derecho en la Universidad Villarreal. O sea, creo que siempre quise estudiar, aun cuando creo que como todo el mundo quieres en algún momento ser médico, ¿no? Yo decía, yo quiero ser médico, sí. Pero luego, después de ahí, también tenía afanes de independencia joven. Entonces yo quería trabajar y estudiar.
Yo no quería solo dedicarme a estudiar. Entonces yo decía, bueno, ¿qué carrera tengo que seguir para hacer eso? Porque en Ica la carrera de Derecho era en la noche. Solo enseñaban en la noche. En la Universidad de San Luis Gonzaga. Entonces yo estudié secretariado, apenas terminé el colegio porque hubo un receso. Era el tiempo en donde las universidades nacionales se cerraban un año por la toma de los estudiantes, ¿no? Entonces estudié secretariado para poder trabajar todo un año, postulé a un trabajo, entré y trabajaba y estudiaba. Trabajaba de día en un horario hasta las 5 de la tarde y luego ya empezaba la universidad de 6 a 10, 11 de la noche. Estuve así casi 3 años y luego ahí, bueno, me casé, ya me vine a Lima. Y acá me trasladé en la universidad, o sea, di mi examen de traslado, bueno, nada, ya terminé en la Universidad Villarreal y luego ya después he estudiado maestría, inclusive con mi segunda hija, ¿no? Que nació después de 6 años. Es lo que te iba a preguntar, porque tú te has casado muy joven, ¿has tenido tu primera hija o hijo joven? Hija, las dos mujeres. Hija, la primera, cuando tenías 20 algo años, y además estudiabas y trabajabas. O sea, de todo. O sea, cuando yo terminé, cuando yo me casé, jamás pasó, pero así, ni 1 milímetro por la cabeza dejar de estudiar. O sea, porque normalmente en esos tiempos era como que, ya te casaste, ya dependes de tu esposa y para qué estudias. No. O sea, nunca. Lo que hice fue suspender, por ejemplo, un ciclo porque mi hija había nacido y yo sentía, y además me había mudado de Ica a Lima, entonces yo era, no tenía mucha gente, no conocía mucha gente, entonces yo estaba sola acá, entonces tenía que obviamente tener la responsabilidad de mi hija, entonces dejé de estudiar un ciclo, pero al siguiente ciclo, por supuesto que retomé, terminé la carrera, estudié maestría y todo. Ha llegado el momento dulce del programa gracias a Tortas Gaby, que hoy nos ha mandado una chiqui, un detalle pequeño para una sorpresa grande. Muy rico. ¿Tú te acuerdas cuál es el postre que más te remonta a tu infancia? ¿O qué recuerdos te genera esa tortita que te comías en tu cumpleaños? Tortas Gaby puede traer todos estos recuerdos a la realidad. No te olvides que estamos en Pedidos Ya en Rappi o puedes hacer tus pedidos al WhatsApp. Y estamos en el refugio de la Universidad de Lima. Gracias, Tortas Gaby. Es algo que a veces los chicos ahora, por ejemplo, yo los veo más complicados. También es cierto que los tiempos cambian, las distancias cambian, las ciudades crecen, la inseguridad también a veces, la impredictibilidad de hacia dónde te mueves, ¿no? Antes todo era un poco más pequeño, pero claro, yo a veces veo chicos que les cuesta esto de trabajar, estudiar, hacerse responsable de varias cosas. Y hasta estadísticamente está en la estadística, ¿no? O sea, en el Perú hay más de 1.3, 1.4 millones de estos chicos que son los ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Que no tienen realmente oportunidades y eso es lacerante, por lo menos a mí que me toca visitar mucho el país, que salimos mucho a los lugares menos favorecidos, en donde vamos siempre en semana de representación. Allí es donde ves esa realidad. Esta semana de representación me tocó, por ejemplo, estar en Caraballo con el ministro de Trabajo, en un evento que es una feria de empleo. En ese evento se ofrecían 6.000 puestos de trabajo y el Ministerio de Trabajo tiene alianzas con muchas empresas. Entonces, mira, es un programa que yo siempre digo, podemos criticar todo lo que quieras de Dina Boluarte, hay gente que la odia, creo que su nivel de aprobación es 0, pero hay algunos aspectos del gobierno que hay que resaltar, como el caso del trabajo que hace el ministro de Trabajo Maurate en este sector. Tiene varias plataformas importantes, como por ejemplo para los chicos que están terminando el colegio, los temas de test vocacionales, y además tiene un ranking en una plataforma de cuáles son las carreras mejor pagadas, las técnicas, las carreras profesionales. Entonces les explican a los chicos que en realidad una carrera técnica en minería, por ejemplo, metalurgia, paga mucho más que inclusive una carrera de medicina o de derecho.
Entonces, esos programas, por ejemplo, son los lleva por todo el país el ministro de Trabajo, pero no solamente es eso, sino que también hay otra plataforma que se llama Jóvenes Productivos. O sea, hay que entrar al Ministerio de Trabajo, hay uno que se llama Capacítate, hay muchos también proyectos de muchas actividades de capacitación en donde tú entras, llevas el curso y te dan el certificado. Y ese certificado te sirve, inclusive hay clases no solamente para jóvenes, sino también para adultos mayores. Y esto los jóvenes a veces no lo saben, es entrando a la página web del Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo. Que por si acaso nosotros no recibimos fondos estatales, nunca los hemos recibido ni los vamos a recibir, pero digamos, es bueno saberlo igual. Sí, hay cosas buenas, es bueno saberlo igual. Porque de verdad yo sí, desde que conocí estos proyectos del Ministerio de Trabajo, los he acompañado y, por ejemplo, el programa de Jóvenes Productivos es una maravilla porque están haciendo el tema inverso, ¿no? Están identificando a las empresas primero y diciéndoles qué tipo de actividades necesitas, qué tipo de personas requieres para tu empresa. Entonces te piden, bueno, necesito ya un técnico en metalurgia o necesito... Entonces ellos lo que hacen es ubicar a los jóvenes que no tienen recursos, que no tienen la posibilidad de haber estudiado y los capacitan dándoles, inclusive subvencionando la capacitación. Entonces hay que conocer algunas cosas para poder acceder a algunos temas que son positivos, ¿no? Y se la tienen que buscar. Hay que resaltar, y se la tienen que buscar. O sea, los chicos y los jóvenes hoy ya se la tienen que buscar. Justo hace unos días analizábamos el tema de la dificultad que van a tener los jóvenes, por ejemplo, para tener pensiones, para tener una propiedad propia, una casa. Sí. En nuestra época, en mi época, en tu época también, digamos, tu papá algo te dejaba, ¿no? Y comprar una casa, un terreno era más fácil, los precios eran mucho más bajos. Algo tienes que te viene en la mochila cuando creces. Hoy día eso se acabó porque mi generación, digamos, de papás ya tiene una hipoteca con las justas pagándola, ¿no? Claro, clase media, clase alta, no. Hablamos ya del 70% de peruanos que son los que son el Perú, ¿no? La burbuja, no. Pero el que está abajo o tiene una hipoteca con las justas que la paga o alquila, ¿no? O vive en la casa de su padre, pero es una casita chiquita en un lugar que con las justas puede tener servicios de agua, servicios de salud, servicios básicos. Entonces, los jóvenes hoy día la tienen mucho más difícil. Entonces, claro, es más importante que se busquen la vida, que trabajen. Porque además acá hay un tema teórico importante y es los estados, como por ejemplo el estado peruano, cada vez se convierten más en agencias de empleo. Entonces terminas teniendo más gente que entra a trabajar a la burocracia sin necesidad de que sean productivos o no, y el sector privado se contrae y se vuelve algo muy chiquito donde unos cuantos pocos sobreviven, ¿no? Y haciendo empresa con las justas, ¿no? Entonces, claro, eso genera una distorsión tremenda. Ahora, derecho, ya estabas con tu hija, casada, trabajando, o sea, un pulpo de los 20 y tantos años. ¿Cómo así decides entrar en política y en este mundo en el que estás ahora? Sí, bueno, siempre me interesó, por ejemplo, los programas políticos de los domingos. Yo era infaltable, no estaba en política, no hacía, pero me encantaba verlos. No desde chica, pero sí desde ya joven, estaba en la universidad, siempre veía, o sea, siempre estaba informada de los temas políticos. No pensé, o sea, no es que me tracé la meta y dije, yo quiero ser política, algún día llegaré a ser congresista, no. O sea, yo estaba trabajando, era abogada, en ese momento trabajaba en la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescado, era abogada apoderada, litigaba. O sea, me dedicaba al litigio, yo he llevado procesos penales casi no, he llevado civiles, he llevado laborales, he llevado de esa naturaleza. Y ahí casualmente llegó a esa administración el alcalde Castañeda, que venía, bueno, no era alcalde en ese tiempo, él venía del IPS, venía de haber estado en Paramonga. Y como la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador tenía un problema de quiebre, o sea, tenía problemas, digamos, para
pagar las pensiones, entonces llamaron a quien era la persona, digamos, especialista en el seguro, que había levantado el seguro, porque también ellos tienen prestaciones de salud, una cosita chiquita similar, digamos, al seguro social. Y él vino con el equipo, con su equipo. O sea, del IPS Castañeda se pasa a la caja de beneficio del pasó a pescador. Paramonga y luego de ahí fue a la caja del pescador. Eran los 90s, él tuvo muy corto tiempo en la caja porque rápidamente se dio cuenta ya estando ahí que estaba quebrada, técnicamente quebrada, y por supuesto ya ahí después vinieron los ataques cuando ya él se retiró, digamos a los 6 meses más o menos que estuvo en la caja. Ahí era, Castañeda quebró la caja del pescador cuando la verdad es que no había nada de recursos o no había fondos ya de jubilación en la caja, ¿no? Entonces ahí lo conocí a él y estaban formando el Partido Solidaridad Nacional. Pero sí recuerdo claramente la decisión, ¿eh? Porque yo obviamente tenía 2 hijas, yo trabajaba para pagar los colegios de mis hijas y recuerdo que me invitaron a participar. Pero como había en ese momento una persecución contra Castañeda, porque él quería postular a la presidencia en el año 2000, él postuló a la presidencia, entonces, obviamente él, digamos, en ese momento, digamos, él renunció a los 6 meses y cuando me invitaron a mí a participar en el partido para recién sacar las firmas para Solidaridad Nacional que se formaba, yo pensé y dije, si yo hago esto, porque había una persecución clara de la Superintendencia de Banca y Seguros contra la gestión de Castañeda en la caja. Yo dije, me van a sacar de este trabajo, me van a votar de este trabajo. O sea, estoy segura que van a tomar represalias. Y dije, pero me acuerdo estar parada en una ventana en el edificio de la caja mirando y dije, pero a mí me gusta. Y en algún momento tengo que hacer política porque me gusta. Entonces dije, bueno, voy a correr el riesgo. Y efectivamente entré al partido, firmé, me afilié, empecé también a sacar firmas. ¿Eso fue post-postulación del 2000 o antes? No, antes. Eso fue en el 97, 98, que se formaba recién Solidaridad. Ahí estaba también en el grupo fundacional la doctora Fabiola Morales, ¿o todavía llega después? No, Fabiola después. Llega después. En ese tiempo él estaba ¿Quiénes fundan Solidaridad Nacional? José Luis Villarán. Estaba también algunas personas que trabajaron con él en el IPS. Estaba, por ejemplo, recabando firmas Ángel Pérez, que era su gerente municipal. Estaban, bueno, algunas personas, especialmente chiclayanos. Él estaba muy ligado a los chiclayanos. Claro. Y lo ayudaban mucho en esa tarea. Entonces, efectivamente, yo me dediqué, o sea, me afilié y me identificaron inmediatamente de que yo era una de las que estaba en Solidaridad. Y efectivamente, Lucho Castañeda se fue a los 6 meses y a los 2 meses ya yo estaba fuera. O sea, me sacaron del trabajo por estar en un partido político. Y bueno, nada, ya empezar otra vez a buscar cosas, a ver qué hacías, pero ya estaba en el partido. Y mi primer cargo fue trabajar en el plan de gobierno para el año 2000, o sea, en la Secretaría de la Mujer. Pues normalmente en esos tiempos a las mujeres te ponen la Secretaría de la Mujer, eso es lo que te toca. Entonces comencé ahí en el año 2000, claro, y luego, por supuesto, no tuvo buenos resultados en las elecciones. Luego en el 2002 postuló a la alcaldía de Lima. Ahí lo acompañamos y ya empezamos a trabajar con él. Yo he sido directora administrativa de Secretaría General. Bueno, he tenido varios cargos en la municipalidad. En algún momento he sido subsecretaria general, gerente de defensa periodos ciudadana. Castañeda. 3 periodos. 2 seguidos y uno y un intercalado. tercero del 2015 al 2018. Sí, ahí sí fui teniente alcalde, ¿no? Entonces fue toda una trayectoria. Por supuesto he sido presidente del Tribunal Electoral, he sellado actas en el suelo cuando ya teníamos que entregar al día siguiente, conformar los comités provinciales en el año 2003 cuando se dio la nueva ley orgánica, la nueva ley de partidos políticos. Entonces yo he hecho un trabajo partidario intenso durante años de mi vida. O sea, la aparición
digamos, pública fue en el año 2013 en la revocatoria. Pero yo había sido candidata al Congreso en el año 2011, por supuesto sin mucha suerte porque era la número 19, ¿no? En la lista. Claro. Entonces en el 2013 era un poco como que, bueno, estaba Susana Villarán al frente y no podía salir pues una figura varonil a cuestionar. Entonces volteaban a mirar y yo me hacía la loca, yo decía, Dios mío, porque digamos, sabíamos un poco los resultados de todo eso, ¿no? Entonces, claro, bueno, me pidieron que yo participe, yo tuve que renunciar, yo trabajaba en la Municipalidad de Barranco, renuncié porque me iba a dedicar a temas políticos, estuve en la campaña de la revocatoria, se logró la revocatoria de varios regidores, y ahí fue como que recién yo aparecí públicamente, ¿no? Y luego después de ahí ya fui candidata como regidora 1 en la lista en el año 2014 y estuvimos del 2015 al 18. Si tú tuvieras que elegir así rápidamente 2, 3 cosas que no te han gustado de estar en política, que dices, caramba, ¿para qué me metí en esta vaina? Pero que igual lo sostienes, pero dos cosas que tú digas, mira, esto, que te duelen, que te han costado de la política. Que no tienes vida privada. Que algunas veces tienes que tragarte sapos crudos que digamos no tienes salida, entonces te toca hacerlo. Y luego el tercer tema es también un poco limitar a tu familia, ¿no? Limitas a tu familia en su desarrollo, en las cosas que puedan hacer, porque siempre son los hijos de, ¿no? Y eso es, ¿no? Y además, cuando uno toma la política en serio, es muy exigente. Entonces, no tienes tiempo muchas veces para tu familia, tienes que salir de viaje en momentos importantes y... Bueno, creo que te podría seguir diciendo más. No, pero está bueno porque son las 3 primeras, ¿no? O sea, el tiempo, la vida privada, la vida pública, los sapos crudos y el tema de la familia, que yo creo que son las 3 cosas que uno vive en este tema. ¿Cuál ha sido cuáles son las cosas que tú dices, ya, estas son las cosas buenas, positivas, que hacen que me guste la política? A ver, estar en el Congreso, por ejemplo, te da momentos de mucha satisfacción. Cuando tú puedes, a través de, digamos, los mecanismos del procedimiento parlamentario, lograr normas que tú sabes que son positivas y que van a cambiar la vida de mucha gente. Entonces, esas cosas, por ejemplo, los procesos de formalización de terrenos rústicos, gente que se pasa 30, 40 años y no tiene un título de propiedad, y que eso va a impactar sobre su vida, porque hay gente, miles de agricultores que están esperando, por ejemplo, y están posesionados 30, 40 años y no tienen la posibilidad de tener, porque nadie se le ocurrió que eso podía ser, que digamos eso podía ser la solución para ellos. Entonces, esas cosas son las que te digamos, te causan gratificación, del poder dar normas positivas para la gente, pero digamos, también cuando tú visitas los lugares y en las actividades de semana de representación o cuando vas y encuentras que puedes ayudar también a las personas. Porque nosotros, los congresistas, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de llamar al Ministerio de Salud, al coordinador parlamentario y decirle, mira, esta persona está teniendo este problema y por favor atiéndanlo y los atienden. La función de representación, claro, que es la más importante para mí, claro, incluso por encima de la legislación. Sí. Y luego el otro tema que a mí también digamos, es complejo, pero sí me parece que es una cuestión de responsabilidad,
es conducir las cosas bien, ¿no? Los debates. O sea, ayer mismo cuestionaba una norma que es claramente inconstitucional en la Comisión de Energía y Minas. ¿Cuál es? A ver, por ejemplo, no se está creando un registro para los afectados por los derrames de hidrocarburos, de petróleo, ¿no? Entonces, lo que les señalábamos a los miembros de la comisión, planteé yo una cuestión previa para señalar que no puedes crear un registro hacia atrás, o sea, no puedes incorporar personas que han sido afectadas por derrames de petróleos en el 2020, 21, 22, no, las normas se dan y la efectividad es hacia adelante, entonces creas un registro para todos los casos que vengan hacia adelante, porque es inconstitucional la aplicación de normas con carácter retroactivo. Claro, pero además ahí el sentido común es claro, además de la parte constitucional, porque si tú jalas para atrás, el medio probatorio queda en el aire. Claro. O sea, ¿cómo sabes hace 4, 5, 6 años que esa persona realmente fue afectada si fue algo que no evaluaste en su momento? Por lo tanto, no puedes considerar a alguien afectado. Claro, ese es un tema importante, claro, el que mencionas. En general, en cualquier cosa, ¿no? En cualquier cosa. Por eso la retroactividad no es, claro, es sentido común. Claro. Claro, y además constitucionalmente está establecido, no puedes dar normas con carácter retroactivo. Entonces tú explicas, les dices, planteas la cuestión previa y por supuesto hay grupos absolutamente ideologizados, interesados, que les interesa un pepino. El sentido común de la Constitución. No les importa, claro. No les importa. O sea, yo digo, ¿la leyeron o...? No les interesa. No les interesa. Entonces, esas cosas, por ejemplo, el tratar de hacer bien las cosas correctamente. Ayer también tuve una reunión, es la primera vez que me reunía con el presidente del Congreso, porque habíamos tenido como que algunas diferencias por los temas desde el inicio, ¿no? Cuando a él se le acusó y yo declaré que era mejor tal vez una persona que no tuviera ninguna denuncia, ¿no? Para presidir el Congreso. Y ayer fui a conversar con él por algunos temas que yo veía con las que no estaba de acuerdo. Yo estaba en la mesa directiva de hace poco, hemos tomado decisiones y como que todo eso se está desandando, se está desconociendo. Entonces fui a hablar con él y le expliqué, o sea, le dije, yo quiero que entiendas que estábamos con Alejandro Cabero, no nos oponemos a algunas cosas por cuestión de fastidiarte o porque no queremos que tu gestión sea, sino porque es lo correcto. Claro. O sea, nosotros no podemos pensar que el mundo se acaba el 28 de julio cuando nos toque irnos a todos y entonces damos todas las normas populistas que inclusive pongan en peligro el modelo económico que tenemos en el país con lo de las AFPs y todas las cosas. Entonces, tenemos que pensar que tenemos una responsabilidad, que tenemos que asumir y aún cuando hayan cosas que no son populares, las tenemos que sostener. Entonces, esas son las cosas, por ejemplo, que tú dices, bueno, o sea, te tragas miles de sapos crudos, pierdes muchas veces, pero sabes de que por lo menos estás ahí para de repente ser una piedra en el zapato para algunos o para encontrar soluciones para otros, para que las cosas, digamos, se puedan hacer bien, ¿no? No, y sientes que en todo caso estás en el lugar correcto de la historia. Que es lo que yo siempre pienso, ojo, no es, suena cliché, pero no lo es. Sí. O sea, yo puedo estar en contra de algo si es que mis principios me dicen que debo estar ahí, ¿no? Con lo cual, digamos, claro, ya cuando uno ve al político desde fuera, como tú bien dices, a veces te ganas sapos crudos o a veces te ganas críticas porque las causas que defienden los políticos siempre van a ser polémicas. Sí. O sea, si tú te pones del lado de las AFPs o del lado contra las AFPs, en los dos lados van a mirarte con cara de sapo crudo, ¿no? Sí. Si te pones al lado de este tema o el otro tema, en los dos lados va a haber gente que va a decir no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero ya pues es un tema de discernimiento que como tú bien dices ya la gente no se va a dar cuenta, pero queda en tu conciencia. Sí. Porque en las redes sociales va a haber gente que dice, ay, Pati Juárez, qué linda, y otras que dicen, esta es una desgraciada. Sí. Y esa se va a quedar ahí, ¿no? Ahora, pero voy a dar un salto lógico porque
ciertamente esto que tú mencionas de las leyes populistas y el Congreso, que también tiene una muy baja aprobación, lamentablemente, a mí lo que me preocupa mucho, me llama mucho la atención, es esta especie de ya actitud muy ligera, muy simplona, muy superficial para aprobar efectivamente leyes y cuestiones y normas y taca, 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 por allá, que yo las he llamado como, o sea, tú lo has dicho también, o sea, esto ya es un microsocialismo, es un micropopulismo, un microcomunismo. ¿Por qué? Porque no necesitas cambiar la Constitución, pero tu modelo económico está tan agujereado por abajo, Sí. con regulaciones malas, con leyes que son controlistas y con tonterías así, que ya el empresario tiene un montón de problemas. ¿Qué hacemos de cara al 2026? Porque voy a ser muy, muy, muy crudo, ¿no? O sea, realmente el Congreso, teniendo gente buena que yo conozco, tengo amigos ahí en el Congreso también que son cercanos y los quiero mucho, tiene un nivel, digamos, de conocimiento de política pública inaceptable. Entonces, ¿cómo vamos a revertir esto, Patricia, para el 2026? Bueno, en el año 2021 me tocó presidir la Comisión de Constitución y Reglamento. Para mí fue un gran desafío porque era la primera vez que era congresista y la Comisión de Constitución yo diría que es la más importante del Congreso. Ujú. En principio lo primero que hicimos fue, veníamos del cierre del Congreso de Vizcarra y sabíamos que Pedro Castillo, Aníbal Torres, lo primero que querían era aplicar este mecanismo de cuestión de confianza, plantearlo al Congreso en 2 oportunidades, que el Congreso lo niegue y cerrar el Congreso. O sea, ese era todo su fin. Entonces lo que hicimos fue dar unas normas para precisar en qué casos se aplicaban las cuestiones de confianza. Dimos casi 11 normas previendo la posibilidad de que pudieran o negarse, por ejemplo, el Ejecutivo de Pedro Castillo a publicar una norma que daba el Congreso como había ocurrido. Cambiamos el Código Procesal Constitucional también para que las acciones de amparo contra las decisiones del Congreso no los vea un juez cualquiera, sino claro, sea en Ancash, sí. la Sala Contenciosa Administrativa. Las acciones de amparo contra el Congreso se plantean ya desde ese momento que se dio la norma. Entonces fueron varias normas para, o sea, mucha gente lo entiende como, claro, para protegerse ustedes. No, para proteger a la institución. Pues Claro. nosotros vamos a pasar, pero las instituciones en nuestro país tienen que fortalecerse, ¿no? Entonces se dio eso y luego de ahí nos enfrascamos los últimos casi 5 meses en la bicameralidad. O sea, el diseño de la bicameralidad, en estudiar que esto no venía de ahora, sino desde el año, casi desde la Comisión PIS, o sea, imagínate cuántos años atrás, Claro. casi todos los congresos habían Debatido querido algo, claro. volver a la bicameralidad. Ujú. Entonces, nos rodeamos de personas del propio Congreso, personal del servicio parlamentario, que conocían mucho todos los esfuerzos que había hecho Chejade, que había hecho Lucho Valdés, o sea, todos, ¿no? Todos habían tenido intentos y como que no se había podido. Entonces diseñamos más o menos lo que, de acuerdo a nuestra realidad, porque hay cosas que son diferentes, como por ejemplo tener la elección de un Senado regional, porque teníamos que encontrar consensos y la forma de encontrar consensos era decirle a cada región, aseguramos tu representación con por lo menos un senador. O sea, no es que vamos a elegir los 60 senadores, 40 de Lima y el resto por ahí unos cuantos de regiones, sino ustedes, Tumbes chiquito, Madre de Dios chiquito, No importa, todos van uno. a tener uno, por lo menos. Por eso es que ahora la elección es un poco compleja, pero era lo que correspondía para encontrar consensos en ese momento. Y entonces yo creo, a tu pregunta, que con, por ejemplo, Adriana Tudela, con Alejandro Cabero, que ellos acompañaron siempre este tema de la bicameralidad, que estuvieron en la Comisión de Constitución y lo están hasta ahora también,
lo que nosotros entendíamos era que teníamos que tener algunas reformas políticas importantes para poder en el 2026, porque en ese tiempo, ¿te acuerdas que todo era váyanse ya, que se vayan, Sí, que se adelanto, que se vayan todos, entonces ya nos vamos en marzo, no, nos vamos en julio, Claro. ya nos vamos a... Entonces en ese momento era ya perfecto, nos vamos, pero tenemos que dar reformas Ajá. para que quien venga finalmente haga un mejor Congreso, ¿no? Y entonces ahí fue donde pensamos en la bicameralidad. Y la bicameralidad, en realidad, lo que va a traer es un Senado, y el Senado es el que va a revisar las leyes, el que va a darle esa pausa que ahora no existe. Se ha cuestionado un poco, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que la respuesta es correcta en el sentido de que la bicameralidad es un buen mecanismo de no solamente de balance de poder, sino de más mesura, más distancia, etcétera. Pero una cosa que se ha cuestionado que me parece interesante, quiero que me cuentes qué piensas, porque entiendo yo que salvo que el reglamento vaya a decir lo contrario, prácticamente el Senado puede hacer cualquier cosa con la ley que le viene a la Cámara de Diputados, lo cual de alguna forma ya tampoco es tan adecuado, porque entonces los diputados terminan siendo pues mesa de partes, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo se va a resolver eso? Sí, ahí hay un tema, digamos, la unicameralidad con la Constitución del año 93 se dio precisamente para que las normas se aprueben con mayor rapidez, para que haya mayor dinamismo en la toma de decisiones, que la economía se mueva más rápido, la lucha contra el terrorismo también había que potenciarla con un Congreso que las normas adecuadas. Ahora estamos en otro momento, en la madurez, digamos, política, colectiva del país, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en donde nos correspondía ya volver, como casi todos los países tienen, ¿no? Muy pocos son los que son unicamerales, pero es cierto, en el diseño se consideró que lo que no queríamos era eso, ya, lo regreso y luego tú te demoras y luego viene acá y nos demoramos 2 años, 3 años en esto. Entonces se determinó que el Senado podía aprobar, desaprobar o modificar las normas que vienen y el Senado no tiene iniciativa legislativa. La iniciativa solamente está en diputados. Por lo cual habría una negociación previa, porque el Senado, si es que quisiera empujar algo, ya tendría que tener una Cámara de Diputados que lo hiciera de una forma relativamente consensuada. Exactamente. Ya se entiende. O sea, la idea es que haya consensos desde la elaboración, porque finalmente diputados lo que va a entender, lo que digamos lo que van a ellos percibir es que si no están de acuerdo realmente el Senado, ese tema se puede archivar. Ahora ya hay proyectos también, Alejandro creo que ha presentado un proyecto para que por lo menos haya una sola vuelta a diputados, o sea, como una ida y una vuelta. Una vuelta y también con un plazo. Ahora, mira, hay que verlo. O sea, yo la verdad es que no creo que este proyecto, esta ley, digamos, esta reforma constitucional sea perfecta, pero creo que hemos tratado de, por lo menos, acercarnos a que haya un mejor Congreso. Y además, por ejemplo, cuando se dijo de que los candidatos a la presidencia pueden ser candidatos al Senado, también se pensó que hoy día ocurre mucho y hemos visto a los candidatos a la presidencia que los invitan y se van y luego ahí están los congresistas que no tienen un liderazgo, cada uno vota como quiere. Alquiler. Claro. Son eternos de alquiler, vestidos de alquiler de matrimonio. Claro, entonces lo que hemos previsto es eso, que oye, hazte cargo. Esa es la gente que tú has traído, o sea, hazte cargo. Entonces, eso es lo que se pensó en ese momento, y algunos, por ejemplo, yo escucho pues siempre a los analistas, ¿no? Y la gente dice, sí, claro, es el premio Consuelo, porque quieren quedarse. No, o sea, el sentido no es ese. Pero sabes que falta explicarlo mejor. Siempre es un problema en el Estado. Fíjate que yo trabajo de cara al Estado, en la Asociación de Contribuyentes del Perú, y mi tarea es fregar. O sea, porque todo el tiempo friego, ¿no? Y fregamos de verdad, pero en buena onda, fregando por los impuestos, la burocracia, ese es nuestro rol. Y siempre cuando hablamos con la SUNAT,
Entonces la SUNAT le decimos, oye, no hagas esto, esto, esto. Y cuando nos explican, le digo, pero explica eso. Porque si no me explicas eso, no se entiende. El Estado explica muy mal. Ahora, para ir terminando, porque nos podremos quedar conversando horas. Por lo que veo, podemos quedar conversando horas. Sí. La asesora no nos ha dicho nada, así que todo está bien. Las elecciones del próximo año están bien fregadas, ¿ah? Están bien fregadas. O sea, estadísticamente hoy día tienes un 49% de gente que no sabe por quién votar. Pero la gente dice, no, estos se van a ir acomodando. No, porque los que están arriba, que son Keiko, Rafael López Aliaga, el hermano Vizcarra, que es Martín Vizcarra, y Carlos Álvarez, salvo Carlos Álvarez y Philip Butters, que tienen cierto techo todavía para subir, porque siguen siendo medio outsiders, los tres de arriba acumularán un par de puntitos más, 3 más, 2 más, en la medida en que la gente se reacomode, pero hay un 50% de gente que no sabe por quién votar, y tienes 30 candidatos. Y la izquierda, estadísticamente, siempre aglomera un 15-20%. Es decir, hay un voto de convicción por alguien de izquierda, al que van a ir inflando por ahí, ¿no? Con el respeto que le tengo a la izquierda también, o sea, nada malo con eso, pero... Entonces es una incertidumbre fuerte. Yo veo pues que ahora, además, estoy metiendo varias cosas en el plato, pero para que puedas opinar de una manera más amplia. Además, a mí no me está gustando este rollo de que salga pues el candidate con su chanchito, ¿no? Y perdóname, pero que hagan videos medio faranduleros de los candidatos y de los políticos, haciendo pues cosas que para que tengas audiencia en TikTok. Sí. Pero claro, Terrible. eso no es política. Entonces, ¿cómo ves tú las elecciones? Cuéntanos un poco cómo la ves, qué esperarías, qué crees que debería pensar o hacer el votante joven, el elector. Sí, mira, es difícil, como bien tú lo has señalado, lo has reseñado. Hay 30 y tantos partidos políticos, 40 me parece. Y esto es parte de la reforma que se hizo en su momento, ¿no? Con Vizcarra, que con 23.000 firmas ya podías formar tu partido político. Así es. Entonces es un verdadero despropósito. Ahora eso ya se cambió también. O sea, la siguiente elección en el año 2031 ya no vas a tener 30 partidos políticos, 9, 10 máximo, porque la valla es bien alta. Ajá. Entonces yo creo que acá sí, efectivamente van a haber una proliferación enorme, la cédula va a ser, pero una cosa así enorme que no sé, mira, yo digo, Dios mío, como un crucigrama de, no sé, del domingo, ¿ya? Entonces tú vas a llegar y vas a ir y vas a decir, a ver, primero fórmula, de ahí diputados, de ahí senadores, pero primero senadores regionales, de ahí senadores. Mira, cuando la gente llegue allá ya se olvidó el número que iba a marcar, o sea, yo no sé, bueno. Sí. Lo cierto es que yo sí creo que estadísticamente, como bien tú lo has señalado, llegarán 6 o 7 partidos y no más. Y ese es un tema también que estamos viendo que es bien interesante, el debate sobre el transfugismo ya en el Congreso de las bancadas. He visto la propuesta de Adriana, además. Claro, hay una propuesta interesante, sí. La propuesta es de Avanza, bueno, que se puedan cambiar una sola vez por razones de conciencia y bueno. Y que no puedan aumentar las bancadas. Que no haya más bancadas. Claro. O sea, esa fue la propuesta, que no hayan más bancadas, que los que se queden ahí, se queden ya ahí un poco... Se cambian una vez a la que existe, pero no me inventan la bancada de amigos de la democracia, luchadores de los zapitos, claro. Luchadores. Sí. Entonces, bueno, ¿de qué estábamos hablando? Que digamos que, ¿cómo ves las elecciones? Porque hay cosas que van a mejorar en las próximas elecciones. Estoy distraída. Son los zapitos. Los zapitos. O sea, en las próximas elecciones va a estar mejor, efectivamente. No, bueno, yo creo que por lo menos van a ser, digamos, 7 bancadas, ¿no? 7. Y no más de 7. Y yo espero que los partidos estén pensando, por lo menos para el Senado, que es el que va un poco como templar la situación, ¿no? A los mejores cuadros, que digamos, creo que tienen que pensar en el país, tienen que pensar en que estamos atravesando durante ya los últimos, no sé, 15 años, 10 años, creo, situaciones de mucha inestabilidad, porque
podríamos ser un país maravilloso que crece, que nuestra economía, que las inversiones lleguen y la verdad si fuéramos solo más ordenados y con más certidumbre en las cosas políticas. Entonces yo la verdad es que creo que el tema se va a definir en los 7 partidos que lleguen primero. Tengo que hablarte de Fuerza Popular porque yo he tenido la experiencia en el 2021, yo no era antes de Fuerza Popular. ¿Te lanzas de nuevo el próximo año? Primera pregunta, ya que hablamos. Bueno, todavía nosotros no hemos entrado en elecciones primarias. Me gustaría hacerlo, aun cuando te he comentado los temas que son difíciles en política. Sí me gustaría ir al Senado porque hemos trabajado bastante el tema y creo que podemos, digamos, dar algún tipo de, una cuota de experiencia que ya le hemos tenido estos 5 años. Yo creo que Fuerza Popular, cuando yo entré en el año 2020, venía, por supuesto, el tiempo de que Keiko había estado presa. Era un partido que, obviamente, yo entré por invitación de Lucho Galarreta, es muy amigo mío, y era como luchar contra la corriente en ese momento. Pero a pesar de eso, José Ignacio, a pesar de eso, yo sentí que lugar que recorrías en el país, la gente te iba diciendo y como que iba creciendo el tema de apoyo. O sea, la gente quiere mucho a Keiko. O sea, cuando Keiko va al interior del país, cuando Keiko, la gente la quiere mucho, porque obviamente es el recuerdo del papá, del presidente que llegó a los lugares más alejados donde nadie llegó. Y la gente siempre te dice, y hay ese voto escondido de por todo lo que ha ocurrido y los ataques que han tenido contra Fuerza Popular, la gente no dice en realidad por quién va a votar. O sea, yo confío mucho porque no solamente es el recuerdo de lo que pasó y de la simpatía, sino que se ha hecho un trabajo político estos 4 o 5 años, ¿no? Hay la Escuela Naranja, que funciona bien, hay la Escuela de Voceros, hay el trabajo de jóvenes que se ha hecho mucho. Yo soy muy liberal. Soy católico, entonces cuando eres católico no puedes ser muy liberal, tienes que ser un poquito conservador también, y por lo tanto yo soy muy consciente de que el fujimorismo ha representado una empresa, un emprendimiento muy fuerte en lo que es la derecha popular peruana, digamos, ¿no? En este momento Lucho Galarreta y Miki Torres no me quieren mucho porque yo les he criticado con las AFPs. Entonces, si les hablas de mí, te van a decir, ahí ese beteta. Pero lo que tienen que entender es que cuando yo los critico a ellos, y critico a veces a Fuerza Popular, no es tanto por el partido ni por lo que son. Yo he conversado con Keiko alguna vez y, al contrario, creo que es una lideresa que tiene que seguir adelante, en donde le toque, digamos, ¿no? Sino porque justamente la responsabilidad es mayor. O sea, cuando tú tienes un partido que tiene esa capilaridad en regiones, y representas un voto ya cautivo, también por Alberto, por Keiko, por lo que corresponda, por lo tanto tu cuidado en el Congreso, en las leyes, en las normas que haces y en lo que haces, tiene que ser mucho mayor. Santo Tomás de Aquino decía que la corrupción de los mejores es la peor. Y claro, la corrupción no me refiero a la corrupción estatal, no me refiero a la maldad, ¿no? Es una frase más filosófica. Entonces, si Fuerza Popular es uno de los partidos más importantes del Perú, tiene que dar la talla, tiene que hacerlo siempre bien. Y yo espero que esa sea la lección para Fuerza Popular el próximo año, porque sí, tienes razón, o sea, Fuerza Popular va a seguir estando el próximo año en el tablero de poder. Seguramente Keiko, si es que no es presidenta, será senadora número 1. Bueno, yo aspiro a que sea presidenta. Yo creo que ya es el momento. Pero incluso, imagínate un Senado con Keiko de senadora. O sea, lo que voy es, ya en cualquiera de las dos perspectivas, estás hablando de que Fuerza Popular va a seguir teniendo un rol. Sí. Entonces ya estoy segura que sí, o sea, y claro, algunas veces la percepción es como tú la relatas, ¿no? Pero bueno, yo no sé, digamos, si es porque yo estoy ahí adentro, pero por lo menos las reuniones que tenemos de comité político, las reuniones, siempre
O sea, estamos tratando de hacer las cosas bien, o sea, siempre, por ejemplo, en la reforma de pensiones, o sea, sí, claro, no es perfecta, y sí tiene pues sus temas, pero ¿quién antes lo hizo? Por ejemplo, los temas del emprendedurismo, los temas de que tienen que ver la ley de promoción agraria. O sea, no, yo te la doy. Mucha gente no lo entiende. Hay varias cosas sí, que han hecho muy bien. Que sí, hemos, y además, ¿sabes qué? De verdad, o sea, no es porque, digamos, seamos nosotros o porque te quieras hacer un autobombo, pero somos la bancada como que más fuerte, ¿no? Entonces, siempre es como que, a ver, ¿cómo van a votar ellos? Porque nosotros, más o menos, digamos, nos tenemos que direccionar de acuerdo a lo que voten los fujimoristas, ¿no? Siempre es un poco así, marcamos, y también esas situaciones de, tenemos buenos, o sea, no hemos tenido, por ejemplo, escándalos de nuestros congresistas, y cuando hemos tenido el caso, por ejemplo, de María Cordero, inmediatamente, ella creo que ha sido la única congresista desaforada, y el otro el caso de este señor violador, ¿no? Pero porque nosotros inmediatamente accionamos una situación, la denunciamos constitucionalmente, todo. Pero no ha pasado eso, lo mismo con otros partidos, pero siempre escucho, porque Fuerza Popular, nosotros éramos los que nos oponíamos tenazmente a los retiros. Y sin embargo fue la presidenta de la República la que salió a decir, pero el dinero es de todos los peruanos, hay que entregárselo. Entonces, el poder que tiene la presidenta de la República... ¿Sabes qué va a pasar? Que yo creo que ahí es la... Porque acabas de tocar un tema muy sensible con el ministro de Economía, con Boluarte, las AFPs, la bancada. Y efectivamente esa reforma, entre comillas, tenía varios problemas, por ejemplo, como el aporte independiente, que tenía que tener ciertos detalles técnicos que no tuvo y que nosotros les dijimos, ¿eh? El aporte independiente tiene que tener un tope de edad, un umbral. No le puedes pedir a un personaje que tiene 55 años que ponga el 2% de su recibo en la AFP. ¿Ya para qué? Eso es bien raro. Entonces le decíamos no hagas esto, y no nos escuchaban. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ahora que vienen elecciones, va a ser muy sensible la relación del partido con Boluarte, porque claro, el votante está mirando las elecciones y Boluarte es más o menos como una cosa muy horrible que hay que sacar a algún lugar del cosmos que no sea el planeta Tierra. Y Alianza para el Progreso y Fuerza Popular están ahí cerquita. Entonces, ese posicionamiento, vamos a ver cómo se da en estos 6, 7 meses que quedan. Porque, claro, yo ahí lo digo como analista, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a jugar tus fichas para distanciarte? Pero dime esto, ¿no? tú, ¿no? O sea, yo creo que la gente no entiende, pero tú eres un analista muy informado y muy inteligente. Y, gracias, y mentira, pero gracias, Patricia. No, de verdad. Sí, o sea, lo siento ahora que estamos conversando. Pero el tema es, ¿qué hubieras hecho tú? O sea, nos volábamos a Boluarte, se acabó todo, nuevamente elecciones, nuevamente indefinición para el país. Esos son los sapos crudos que te digo que hay que tragarse. Sí, yo lo entiendo. Y nada es perfecto. El general habla después de la batalla, todos son generales después de la batalla. O sea, esas son las cosas que tú dices, nuestro país tiene que empezar en principio a respetar las normas constitucionales, el Estado de Derecho. Cuando uno elige, la gente tiene que saber. Elige por 5 años. O sea, no eliges porque, bueno, me cae bien, mira qué bonito bailó en TikTok. Por favor, tienen que entender que la gente elige y a esa persona a la cual ponemos ahí va a estar 5 años. Pedro Castillo no podía articular palabras. O sea, ¿cómo es posible que haya pasado algo como eso? Y entonces hay mucha gente que decía, no, yo voy a votar en contra de Keiko, porque sí, ella no puede llegar nunca, y mira lo que tuvimos. Entonces yo la verdad es que creo que hay que pensar que nuestro país merece, digamos, la mejor oportunidad, que merece tener gobernantes, y los ciudadanos también tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Sí, hay que votar mejor, pensando bien. Está muy bien, claro. Se va a quedar, es como una especie
de pareja, de matrimonio, que te la vas a llevar 5 años a la casa Así y es. mira con quién te estás metiendo, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por esta Muchas conversación. gracias. Seguramente cuando ya estés de candidata te invitaremos de nuevo para que vengas. Bueno, si Y ya te llegue, preguntaremos por las propuestas, ¿no? si llegue ese momento. Si llega el momento. Pero me ha encantado conversar contigo. Gracias. de Muchas verdad. gracias, Te muchas gracias agradezco por por eso. esta invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Entonces ya saben, suscríbanse al programa, compartan, denle like. Gracias a Tortas Gaby, como siempre, por estar con nosotros, a Conecta, y nos vemos en un siguiente episodio de Lado B. Muchas gracias. Cuídense.